Ok, bueno, les doy la bienvenida nuevamente a esta última sesión de lógica y pensamiento matemático. En esta pues vamos a hacer el repaso del último tema para dar cierre a nuestro trimestre, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí el documento y vamos a hablar sobre un tema pequeñito para cerrar que se llama proporcionalidad. ¿Listo? Para este tema, pues entonces vamos a hablar de lo que son razones y proporciones. ¿Listo? Entonces aquí vamos a decir que vamos a comparar lo que son cantidades, vamos a comparar longitudes, vamos a comparar pues, ciertas medidas que nos permitan llegar como a unos puntos de encuentro y a ver de qué manera podemos relacionar, pues en este caso, dos magnitudes pueden ser directas o inversamente proporcionales. Aquí pues vamos a partir de un ejemplo. Entonces el ejemplo dice que de un ponqué, entonces al repartirlo entre dos personas, pues a cada una se le da medio ponqué, ¿cierto? Tenemos un ponqué completo y al repartirlo entre dos, pues cada uno va a tener medio ponqué. Entonces al tratar de pasarlo a una proporción, decimos que lo vamos a escribir desde uno. Escribe como uno es razón de 2. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Denme un segundo. Listo. ¿Me oyen ahí? Ok. Listo. Qué vergüenza con ustedes. Bueno, entonces decíamos que al repartir un pastel entre dos personas, pues a cada persona le corresponde medio ponqué. Entonces, al escribirlo en manera de razón, pues escribimos que es uno razón de 2, como resaltamos aquí en esta parte de arriba. Entonces, 1 razón de 2. ¿Listo? Entonces se puede escribir de tres maneras. Uno es razón de 2 o uno 2.2 o un medio. Entonces son tres maneras que tenemos para describir una razón o una magnitud. ¿Listo? Aquí pues siguiendo el ejemplo, entonces si en lugar de un ponqué tenemos dos ponqués para repartir entre cuatro personas, entonces se escribirá la razón será 2.2 y 2.4, o sea, 2 es razón de 4 o 2 cuartos. ¿Listo? ¿Qué pasa en ambos casos? Que a cada uno le va a corresponder medio ponqué, ¿cierto? Entonces imagínense, tengo dos ponqués y los voy a repartir entre cuatro personas. Entonces cada uno de ellos tendrá medio ponqué. Entonces aquí se genera algo que se llama proporción. Entonces fíjense, está una proporción aquí que ataca el primer ejemplo que es un ponqué para dos personas o uno razón de dos y aquí dos ponqués para cuatro personas o dos razón de cuatro. ¿Listo? Entonces, al generar una igualdad o una proporción, podemos llegar a generar esta, esta equivalencia que vemos acá. ¿Listo? Entonces, dice,
Con esta equivalencia es posible conocer algún valor que se desconozca. Entonces, cuando tenemos valores desconocidos, los vamos a escribir con una letra X. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo solucionar una situación donde tenemos algún lado que es desconocido. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí tengo un medio, ¿cierto? Igual a X, una cantidad de X sobre 10. Entonces, con el ejemplo de los ponqués, si con un ponqué, o sea, lo reparto para dos personas, teniendo esa misma proporción, entonces, para 10 personas, ¿cuántos ponqué necesitaría? ¿Listo? Entonces, aquí yo puedo encontrar esa incógnita dada esta proporción de acá, ¿sí? Entonces, aquí, como veíamos anteriormente, la proporción es 1 a 2, ¿listo? Entonces, por un ponqué tendré dos personas. Entonces, básicamente, en este caso va a ser el doble. Por un ponqué, pues tendré el doble de personas. Y pues por un número de personas tendré la mitad de ponqué, ¿cierto? Por dos personas, ¿cuántos ponqué tendré? Tendré uno. Y entonces por 10 personas, ¿cuántos ponqués tendré? Tendré 5, ¿cierto? Entonces, al tener esos 5, entonces podemos darnos cuenta que sí, se genera aquí una regla de 3. ¿Listo? Entonces, pues ya muchos hemos manejado reglas de 3, son muy cotidianas, las utilizamos en la vida o en la cotidianidad. Entonces, todo se reduce a hacer unas reglas de 3. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo, entonces los vértices de ese triángulo A, B y C, ¿cierto? Entonces, AB, a ese triángulo lo atraviesa un segmento de recta, ¿cierto? Que pasa por los puntos M y N. Y aquí se genera una proporcionalidad. Entonces, fijémonos aquí muy bien. Entonces, el segmento AM. Entonces, ¿quién es AM? De aquí hasta acá, ¿cierto? Entonces, este pedacito de segmento va a ser proporción de MC, ¿listo? Entonces, aquí se va a generar una proporción entre este y a este, ¿listo? Entonces, por un pedacito de este segmento le corresponde un segmento MC de este tamaño. Y lo mismo va a pasar con estos de aquí abajo, con este lado BC. Entonces, al partirlo en dos, vamos a decir que por un pedacito de estos tendremos este pedazo de acá. Entonces, simplemente ahí se genera una proporción. Entonces, se quiere hacer un estudio ya con medidas reales. Entonces, si en ese mismo triángulo, vamos a suponer que AM, el lado AM va a valer 5, BN 4 y MC vale 10. Entonces, fíjense, aquí tengo nuevamente la proporción, ¿cierto? AM es proporción o razón de MC. Entonces, ¿cuánto vale AM? Vale 5, ¿cierto? Entonces, aquí lo tengo. Acá. Y MC, ¿cuánto vale? 10. ¿Listo? Aquí está. Entonces, ahí nos fijamos que por un lado de 5 centímetros le corresponde uno de 10 centímetros. Entonces, intuitivamente uno ya dice que pues por un segmento le va a corresponder uno que sea del doble del tamaño, ¿cierto? Entonces, por uno de 5 le va a corresponder uno de 10. Y aquí pues BN sabemos que es 4, se tiene acá. Entonces, ¿qué lado le va a corresponder a BN? Entonces, ¿cuánto mediría este X? Si ya sabemos que por el de arriba le corresponde un segmento que sea del doble de la medida. Entonces, en este caso, NC será el doble de 4, ¿cierto? Que será igual a 8. ¿Listo? Muy bien. Entonces, se puede generar eso cuando vemos una proporción que es fácil de detectar. En este caso, pues este le corresponde un segmento que sea el doble. Pero cuando no es tan fácil, entonces ahí acudimos a lo que ustedes comentaban, a una regla de 3. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, eh, ¿qué pasa si yo hubiera querido utilizar la regla de 3? Entonces aquí voy a mostrar. Entonces, fíjense, aquí lo que tengo es esta X, ¿cierto? Entonces, fíjense, si tengo esta proporción y la quiero resolver
como regla de 3, entonces esta X la despejo de esta manera. Entonces siempre voy a multiplicar los valores conocidos que están cruzados, ¿cierto? Entonces voy a multiplicar este 10 por este 4 y lo escribo en el numerador. Aquí está, 10 por 4. Y lo voy a dividir siempre por el valor que me sobra. En este caso es 5. ¿Listo? Entonces, aquí será 10 por 4, 40, dividido en 5, 8. ¿Listo? Lo que algunos de ustedes ya habían dicho, que lo sacamos como por, no sé, por noción, por lógica. Entonces, esta es la manera como formal se hace en la matemática. Entonces, aquí nos dan unos ejercicios. Entonces, ¿qué pasa si se tienen las medidas de esos tres lados y todos los lados desconocidos? Pues en este caso los van rotando. Entonces voy a hacer los dos primeros, que también son con el lado NC desconocido. Como, perdón, está en este ejercicio, que este es el desconocido y eso se reemplaza por una X. ¿Listo? Entonces, pues, lo que me hice fue una regla de 3 en Excel. ¿Listo? Solo que sea cuestión de ingresar los datos y me arroje el resultado como tal. Entonces ya sé que con estos valores que están acá, entonces que me piden encontrar NC, ya sé que debo multiplicar los valores de MC por BN, ¿cierto? Y los divido en AM. En este caso fue 10 por 4, 40 y lo dividí en 5. Entonces, vamos acá. Entonces, multiplico MC por BN. Entonces aquí les voy a mostrar, aquí está el archivo. Entonces aquí voy a multiplicar BN por MC. Entonces este es el MC que nos están pidiendo. Entonces en nuestro caso será X. ¿Listo? Entonces acá en el primer ejercicio, entonces AM vale 15. Entonces voy a anotar este AM acá 15. Entonces esta es la primera casilla, ahí ya está el 15, ¿cierto? La siguiente, BN será igual a 10. Aquí BN, listo, es este, 10. Y el otro será MC igual a 20. Y aquí lo tengo, ¿listo? Entonces aquí ya tengo mi regla de 3 lista. Sé que debo multiplicar estos dos de acá, ¿cierto? Entonces los voy a marcar aquí con un color amarillo. Entonces voy a multiplicar acá 20 por 10. 20 por 10, ¿cierto? Y eso lo tendré que dividir por el elemento que me sobre. En este caso será 15. Aquí voy a ingresar 15 y eso me da un valor de 13.33, ¿listo? Eso pues de que da el resultado de multiplicar 20 por 10, ¿cierto? Que me da 200 y al dividirlo entre 15 me da 13,33. Veamos este otro ejemplo. Cuando AM vale 3 y BN vale 12. Entonces AM vale 3, aquí lo voy a poner. BN vale 12, lo voy a modificar ahí. Y MC vale 9. ¿Listo? Entonces aquí 9. Entonces ya sé. Entonces voy a multiplicar estos que están en amarillo. A ver, lo pongo aquí en amarillo para que sea todavía más claro. Y aquí este lo pongo en azul. ¿Listo? Entonces aquí serán 9 y 12. Entonces acá 9, 12. Y el 3 será, aquí el azul será un 3. ¿Listo? Entonces en ese caso, el lado faltante me dirá 36. Entonces, en este caso de proporcionalidad es mirar cuando tenemos variables que no son fáciles de identificar, pero pues a través de una regla de 3 lo podemos solucionar. ¿Listo, muchachos? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Listo, vale. Listo, todo claro. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, ya con eso pues le damos fin a lo que es el trimestre. Entonces,